Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias, las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Israel convoca al embajador español para protestar por su voto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Paraguay, tercer país en trasladar su embajada a Jerusalén tras Estados Unidos y Guatemala. Fuentes árabes informan de enormes explosiones en una base iraní en Siria dedicada a la guerra electrónica. Panamá recibió informaciones de Israel sobre la autoría de Hezbollah en un atentado terrorista aéreo en 1994. Estos son los asuntos del día de hoy. Después hablaremos con Raquel aquí en la Agenda Cultural. Comenzamos ahora hablándoles del gobierno de Israel, que ha convocado este lunes al embajador de España, Manuel Gómez Acebo, para expresarle una protesta formal por el voto español a favor en Naciones Unidas de la creación de una comisión internacional sobre la muerte de palestinos en la frontera de la Franja de Gaza por disparos de soldados israelíes. España secundó el pasado viernes la apertura de una investigación independiente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, junto con otros 28 países, entre ellos Eslovenia y Bélgica, miembros de la Unión Europea. Solo 2 naciones, Estados Unidos y Australia, se opusieron a la creación de la comisión para indagar si la respuesta armada del ejército israelí supuso una violación de los derechos humanos. Otros 14 países, como fue el caso de los comunitarios Alemania o Reino Unido, decidieron abstenerse. El gobierno de Israel ya convocó al embajador de España el día de Navidad de 2016 tras el voto de condena en el Consejo de Seguridad de la ONU a los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este. Sí, bueno, este es un incidente, un pequeño incidente diplomático, porque ya yo creo que de cara a Israel no queda nada claro las de tantas declaraciones de que España es un país amigo de Israel, pero que, vamos, en cuanto tiene la más mínima oportunidad, hablo de la política exterior, le clavan un cuchillo por la espalda, porque no es que se abstengan o que no voten a favor de Israel, pero están votando en contra de Israel en el mismo bloque que muchos gobiernos poco democráticos, especialmente en los que atañe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que como hemos comentado en más de una ocasión, pues entre otros países han dirigido ese órgano, la Libia de Gaddafi, países árabes en los cuales la democracia está prohibida tajantemente, etcétera, etcétera. O sea que el tema de los derechos humanos en ese consejo es realmente una hipocresía, porque no condenan absolutamente nada de lo que está pasando en Siria en comparación a las condenas que hay por Israel. Realmente cada sesión de ellos, de 10 cosas que hablan, 8 son condenas hacia Israel. Y que España se siga sumando a este tipo de historias, realmente yo creo que es muy difícil de entender para nosotros, los judíos de España, por supuesto, pero también para los israelíes, porque se supone que en otras ocasiones, pues, ministros de España viajan, se hacen asesorar, reciben ayudas en temas de terrorismo internacional, de ciberseguridad, en temas de agricultura, del agua, etcétera, etcétera. Reciben todo el apoyo de Israel, también en cuestiones diplomáticas, porque vamos a llamar las cosas por su nombre, con el tema de Cataluña. Todo el mundo pensaba que Israel iba a dar un respaldo diplomático a la secesión de Cataluña y no fue así. Se mantuvo totalmente al margen de ese conflicto, a pesar de las buenísimas relaciones que han tenido con los dirigentes tradicionalmente nacionalistas y hoy independentistas, como Artur Mas y la gente de Esquerra Republicana, etcétera, etcétera. Y España se lo paga, como digo, con situaciones, pues ya no digo que se haya posicionado como estas 2 naciones mencionadas, Estados Unidos y Australia, que más quisiéramos, porque realmente el tipo de convocatoria de una comisión de investigación que se hace en Naciones Unidas es
es un truco retórico para exhibir una nueva condena hacia Israel, porque no tiene ni ha tenido anteriormente ningún viso de ser objetivo. Y más en situaciones como esta, en la que está claro que la legislación internacional afirma sin ninguna duda de que cualquier país tiene derecho a defender su soberanía cuando se ve invadida por la fuerza. O sea, uno puede decir, no me gustan las imágenes que veo en la tele, pues ya estamos. A nadie les gusta, y menos a los israelíes, que tienen, si no son ellos mismos, son sus hijos los que tienen que estar actuando para defender al resto de la población de un movimiento que algunos califican de manifestación pacífica, pero que todo el mundo ha visto que no lo es, y que de entre los muertos que tantas veces se han citado, pues la mayoría, el 80%, son militantes de movimientos terroristas de Hamás y de Yihad Islámica. Así que ya no sabemos qué es lo que tiene que pasar para que España recapacite sobre su postura. Me imagino que esto no va a tener ninguna trascendencia más allá de esta llamada consulta, es decir, Israel no va a quebrar ningún lazo diplomático con España porque se siente que Israel y España pertenecen a una misma cultura, comparten las playas o orillas del mismo mar, son parte de un mismo pasado y nunca van a enfrentarse a menos que haya, como pasó desgraciadamente en la época de la dictadura franquista, una alianza entre el que entonces controlaba España y el régimen nazi. Pero fuera de eso, Israel siempre estuvo con la mano tendida hacia España, esperando un cambio en su actitud que se tomó muy tímidamente hace 31 años o 32 años que van a ser, y que ahora nuevamente se ponen en entredicho, incluso por gobiernos que se han declarado amigos de Israel de toda la vida. Pues cuando llegue la hora de la verdad, seguimos con estas políticas heredadas del franquismo, que entonces se basaban en el antisemitismo más rancio, y hoy en día no sabemos a qué responden. Paraguay ha abierto este lunes su embajada en Jerusalén, con lo que se convierte en el tercer país en hacerlo después de Estados Unidos y Guatemala. El presidente del país sudamericano, Horacio Cartes, ha estado acompañado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la inauguración de la nueva delegación diplomática, cuyo traslado desde Tel Aviv implica el reconocimiento como capital de Israel. Sí, poco más tengo yo que añadir como comentario. Paraguay e Israel pues son simplemente países amigos. Paraguay, como tantos países latinoamericanos, estuvo entre los que votaron a favor de la partición del mandato británico de Palestina en un estado judío y otro árabe, y eso fue la base para que surgiera 6 meses después el Estado de Israel. Y ahora mismo está regularizando la situación de la misma manera que Israel reconoce a Asunción como capital de Paraguay y no manda a la gente, a su embajador, a otra ciudad que le parezca, porque sí, más idónea para hacerlo. Cada país tiene derecho a declarar como capital al país, a la ciudad que así lo consideren, y como a todo el mundo, pues Paraguay y Guatemala, y esperemos que aparte de Estados Unidos otros países sigan este ejemplo y pronto la situación se vuelva tan normal, tan habitual, que ya no tengamos que contarla aquí en las noticias. El canal Sky News Arabia informó sobre enormes explosiones en la zona de Naha, al sur de Damasco, la capital siria, no lejos del aeropuerto internacional de la ciudad, al parecer en un centro de operaciones iraní que sirve de cuartel general para la guerra electrónica.
El origen de las explosiones no ha sido aclarado ni tampoco se ha ofrecido un detalle de los heridos o el daño provocado. Estos informes se suman a los de hace 3 días tras unas misteriosas detonaciones que arrasaron depósitos de combustible y arsenales de armas en el aeropuerto militar en la provincia central siria de Hama, dejando un saldo de al menos 28 muertos. Sí, justamente recuerdo que el último informativo que comentamos aquí en Radio Sefarad fue el que traía la noticia de estas misteriosas detonaciones, y siguen siendo misteriosas porque no solamente como en sucesos anteriores similares, pues Israel no confirma ni desmiente que haya sido o no el autor de aquel ataque, sino que tampoco no solamente el gobierno sirio, aparte de ello, sino que ni siquiera los iraníes, que se supone que son las víctimas, entre comillas, de estos ataques a sus bases militares, ni siquiera han respondido con nuevas amenazas a Israel. Creemos que esto responde a una estrategia de bajar el tono bélico de Irán, ahora que Estados Unidos se ha retirado del acuerdo y Irán pretende postergarlo, por lo menos con los socios europeos. Así que por eso parece que están tratando de ocultarlo. Este nuevo ataque, están hablando de fuertes detonaciones, se está hablando de que Irán tenía allí una sede de un cuartel de guerra electrónica, y también se está hablando que era un material que habían transportado en las líneas aéreas sirias desde Teherán y que se había descargado pocos horas o días antes en territorio sirio. Es decir, que sería un material sofisticado para la guerra electrónica, que no se crean que es esto de Facebook o de hackear las cuentas, sino de hackear sistemas electrónicos de aviones, etcétera, etcétera. Por cierto, agreguemos un detalle que hubo estos días un alto oficial israelí que declaró, recordarán el incidente que hubo en la frontera con Siria hace un par de semanas, que Siria lanzó, dijimos entonces, una veintena de misiles, pues este señor ha dicho que en realidad fueron 32 misiles que se dispararon contra Israel, y que por otra parte Israel, en el contraataque que bombardeó hasta 50 objetivos en territorio sirio, 50 objetivos iraníes en territorio sirio, fue la primera vez en la historia que se utilizaron para objetivos de ataque real los aviones F-35 modificados que compraron hace poco y que recibieron hace poco de Estados Unidos, con lo cual pues también los americanos estaban muy detrás del éxito de estos ataques, porque ya se sabe que en la industria armamentística, hasta que no se prueba un nuevo elemento en combate, pues su valor es bastante más relativo. El presidente panameño, Juan Carlos Varela, dijo que solicitará reabrir la investigación sobre un atentado perpetrado en julio de 1994 contra un avión en el que murieron sus 21 pasajeros, en su gran mayoría judíos, tras recibir nuevas pruebas procedentes de Israel que apuntan a Hezbollah. El 19 de julio de 1994, el vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas estalló a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Colón, la segunda ciudad más grande de Panamá, ubicada en el Caribe a 80 kilómetros de la capital. En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que se quedó sin resolver, no hubo sobrevivientes, y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá. Uno de ellos, apuntó el presidente panameño, una persona muy cercana a mí, que estudió conmigo en Estados Unidos y que espero que se le pueda hacer justicia no solo a él, sino a todos los que perdieron la vida en ese atentado y a sus familiares. El atentado tuvo lugar un día después del ataque terrorista con coche bomba que sufrió la AMIA en Buenos Aires, en el que fueron asesinadas 85 personas y que también sigue impune. Sí, la verdad que es increíble
las ramificaciones que pueden llegar a tener cuando uno indaga el caso AMIA. Estamos hablando para recuperar la memoria. En 1992, el grupo Hezbollah, a través de un plan trazado por los máximos líderes de Irán, los ayatolás de Irán, en el año 92, o sea, fíjense si han pasado tiempo, han pasado más de 30 años, 28 años, perdón, pues hicieron estallar una bomba en la embajada israelí en la Argentina. Murieron varias personas, ahora mismo no recuerdo el número, creo que en torno a 20, pero bueno, nadie se movilizó demasiado porque como era un atentado contra un objetivo israelí, pues allí se quedó esperando que alguien lo aclarase. Pero después, 2 años después, y con la certeza que cada vez se reafirma más, tuvo lugar el 18 de julio un atentado en la sede cultural de los judíos de Argentina, no de la delegación israelí, de los judíos de Argentina, en los que murieron 85 personas, muchas de ellas no judíos, gente que pasaba por la calle porque fue una explosión con un coche bomba tremendamente cargado de elementos explosivos, organizado por Hezbollah, con la dirección desde Irán. Y resulta que al día siguiente, o sea, casi simultáneamente, el otro mayor atentado en la historia, por lo menos de Panamá, a que hasta ahora no se sabía que estaba vinculado al antisemitismo, hacen estallar un avión con 20 personas a bordo, la mayoría de ellos empresarios judíos, en un vuelo interno de cabotaje de Colón a Panamá City, en el que murieron 12 empresarios. Y esto en el año 94, con los medios de entonces, pues Panamá no lo supo resolver y tampoco supo ver allí indicios de un atentado terrorista. Se pensó que fue un accidente y así se quedó. Ahora resulta que no, que los atentados terroristas estaban organizados en cadena por el mismo grupo, Hezbollah, por el mismo origen, desde Irán, y estos también habían quedado sin resolver. Recordemos, porque también es parte de este asunto, que hace 3 años, pues el fiscal que estaba estudiando la causa AMIA, de pronto se presentó en la Argentina con un informe acusando a la presidenta vigente de ese entonces, a Cristina Fernández de Kirchner, al ministro de Exteriores y a varias personas de la cúpula del gobierno de haber firmado un acuerdo para encubrir la culpabilidad de Irán en estos atentados. Y en base a eso, pues iba a presentar unas pruebas definitivas en las Cortes de Argentina y esa misma noche que lo anunció fue asesinado desde las cloacas del Estado, suponemos, porque hasta ahora, como en el caso AMIA, pues no hay acusados, no hay interrogatorios que se hayan llevado a cabo más que de personajes muy secundarios y terciarios en toda esta trama. Así que a ver si por lo menos en Panamá se dedican a investigar lo que durante tantos años han ocultado en la Argentina, y justamente a través de esta acción en Panamá se descubre el vínculo con Argentina y se puede llegar a esclarecer también lo que ya todo el mundo tiene claro, quiénes fueron los autores, por qué lo hicieron, pero lo más importante, que tengan las pruebas para llevarlos ante la Corte Penal Internacional, a toda la cúpula que entonces gobernaba Irán y algunos de los cuales siguen siendo ministros en las actuales gobiernos de Irán o en altas instancias de este país. Así que fíjate tú por dónde. Ahora tenemos esta causa panameña que se suma a la causa AMIA, a la causa Nisman y a la causa por el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires. Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias de hoy. Regresamos ahora tras la pausa con la agenda cultural.
Pasamos a la agenda cultural, a esta segunda parte de las noticias, y lo hacemos con Raquel. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, cuéntanos qué nos tienes preparado para este inicio de semana, después de esas noticias de los lunes, claro, y ese parón de Shavuot. Pues empezamos a lo súper grande, mega estreno, premier mundial en Madrid, en el antiguo Palacio de los Deportes, que ahora se llama We Think Center. Pues de la última entrega de la saga que comenzó Steven Spielberg, Parque Jurásico. En este caso se estrenaba mundialmente, como les decimos, Jurassic World, Fallen Kingdom, el reino perdido, ¿no? Exacto, el reino caído la caída Fallen, del reino, sí. Sí, algo así. Ya dirige, después de esas sagas, ¿no? Yo me quedé en la primera película, sin secuela siquiera. Eso, que dirige José Antonio Bayona, el súper premiado director español, que ya anunció a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado 2 de mayo que la premier iba a ser en Madrid este 21 de mayo. Con el director han estado los protagonistas de esta entrega, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, y también famosos nacionales como Goya Toledo, Javier Cámara, Daniel Guzmán, Leticia Dolera, Alaska. Estuvo el estreno un poquito deslucido por el agua, ¿no? Por el agua, que llovió torrencialmente. Aún así los fans estaban ahí bajo los paraguas, pues dispuestos a disfrutar de una premier que fue espectacular. Está obteniendo muchísimas buenas críticas esta película, y además la puesta en escena de este estreno mundial también fue especial, con dinosaurios por ahí entre los asistentes. Y también, como dato curioso, decirles que el protagonista publicó en su cuenta de Twitter una foto con un dinosaurio en un tablao flamenco. No, se lo llevó de fiesta. De fiesta después del estreno. Nada, estamos deseando ver esta película, que se estrena el próximo 7 de junio. Y ha sido la primera experiencia en Hollywood para parte del equipo de Bayona. También en el estreno estaban sus padres muy emocionados, claro. Y para nosotros es un orgullo que Steven Spielberg cuente con un director español para poner en marcha este proyecto, que es, en su estreno en la primera entrega, o en la película original, la inicial, ¿no? De los 90. Sí, fue ya una revelación y un esfuerzo en efectos especiales y tal. Pues imagínense. Marcó una época, ¿no? Con los dinosaurios, el animatronics, ¿no? Después de ese tiburón que utilizaba en la película de Mandíbulas, que se conoce en otros países, pues después aparecieron estos seres prehistóricos. También hay que decir que en el estreno estuvo Geraldine Chaplin, que tiene un papel secundario en esta Jurassic World Fallen Kingdom, después de haber trabajado con Bayona en su ópera prima, El Orfanato. Así que desde aquí, pues felicidades a todos los componentes del equipo, y eso, agradecer a Steven Spielberg que confíe en español y en España para el estreno de su mega producción. Muy bien, pues este es el imperio, ¿no? O el reino caído. Yo me iba al Lost, al perdido de la entrega anterior. No creo que es al menos la segunda, ¿no? El mundo perdido de Jurassic Park. ¿Qué tenemos ahora después del cine? Pues ya no vamos a hablarles de dinosaurios por el momento, sino de la presentación de un libro el próximo 24 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Salón Mudéjar, en la calle Bernardo López de Jaén. La Asociación Juventa y Tarbut Jaén presentan la novela de Antonio Piñar, Judía, lucentina y neoyorquina, de editorial Algorfa, una novela que transcurre por varias ciudades de la España judía, entre ellas Jaén capital, y que ha sido prologada por el presidente Juventa, buen amigo de Radio Sefará desde nuestros comienzos, desde 2004, Rafael Cámara. Muy bien, pues esa era nuestra segunda noticia aquí en la Agenda Cultural. Y cerramos con otra más. De manera circular, a lo grande también, porque vuelve al Teatro Real de Madrid una obra muy especial, Street Scene, de Kurt Weill. Se presentó en este Teatro Real en febrero y ahora vuelve de nuevo
del 26 de mayo al 1 de junio. Serán 5 funciones de este Street Scene, escena callejera del gran Kurt Weill, en una nueva producción del Teatro Real en coproducción con las óperas de Colonia y de Montecarlo. Estrenada con una excelente acogida, como les contábamos el pasado mes de febrero. Es una joya híbrida y marginal del repertorio lírico norteamericano que articula y ensambla, nos dicen desde el Teatro Real, el refinamiento de la orquestación cinematográfica, el embrujo de las comedias musicales de Broadway y la riqueza de la música afroamericana. Es un espectáculo muy especial. Este judío alemán asentado en Nueva York, Kurt Weill, seguía la estela de Porgy and Bess de George Gershwin, intentando consolidar el hecho de el nacimiento de una ópera estadounidense con su singularidad y lenguaje propios. Recuerda de alguna manera a Romeo y Julieta, recuerda a Historia de una escalera de Güero Vallejo, que perdónenme que se me había ido el nombre de nuestro dramaturgo, y para realizar el libreto Weill contó con Elmer Rice, autor de la novela que fue premio Pulitzer en 1929, fue adaptada al cine por Kim Vidor en 1931, y también con Laston Hughes, poeta, novelista y activista afroamericano, que escribieron esta historia a la que le puso, con la que contó también Weill con la ayuda de Laston Hughes, que recibió, entregó al compositor un libreto con una genial prosodia multirracial, textos al ritmo de jazz, con inflexiones, acentos y jerga que definen cada uno de los casi 40 personajes que pueblan esta bulliciosa calle neoyorquina, que ahora se traslada de alguna manera al Teatro Real, que se llenará de ritmos de jazz, swing y blues. Y además se grabará, habrá una edición en DVD y una grabación audiovisual que se distribuirá internacionalmente. O sea que si no pueden acercarse al Teatro Real entre el 26 y el 1 de junio, pues tendremos la suerte de que se va a grabar esta Street Scene y podremos disfrutarla desde nuestra casa, por ejemplo. Desde nuestra casa, calle. Pero recomendamos el directo, por supuesto, para que lo disfruten allí en el Teatro Real, en esa ubicación perfecta, aquí en Madrid. Así que nada, nos despedimos así con este teatro y volvemos mañana en las noticias de Radio Sefardí. Hasta mañana.